Ya se fue. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Estamos haciendo una invitación a todos los vecinos para que se unan a la conferencia que vamos a tener, que se llama Morir en el campo, la tradición del Día de Muertos en el ámbito rural, con el doctor Tomás Jalpa Flores del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bueno, pues gracias por acompañarnos, doctor. Es un honor que esté aquí ahora en nuestro barrio y pues que nos platique usted un poco de toda esa tradición del Día de Muertos que estamos por iniciar ya los festejos. Y pues muchas gracias a todos por estar ahora presentes. Bueno, pues agradezco la invitación y el tema que les propuse es un tema muy amplio que ameritaría pues unas 5 o 6 charlas para ir desarrollando poco a poco las diferentes facetas sobre el concepto de la muerte y la manera en que el pueblo mexicano la ha razonado, la ha festejado y la ha vivido, ¿sí? Hablar de la muerte pues es algo connatural al ser humano y pues desde que nacemos tenemos presente esta noción de morir. Sin embargo, para los pueblos no ha sido siempre la misma actitud del ser humano hacia la muerte. Si hacemos un recorrido por la historia de México, nos vamos a dar cuenta que en el mundo prehispánico la actitud hacia la muerte fue diferente que la actitud del hombre colonial y la actitud de la sociedad en el siglo XIX, en el siglo XX y hasta la actualidad. En cada época hemos tenido una reacción diferente hacia la forma de morir y las prácticas funerarias se han ido desarrollando, se han ido transformando a lo largo del tiempo. Así que el objeto de esta charla es hacer un recuento muy breve sobre los diferentes rasgos de la práctica mortuoria a lo largo del tiempo, por un lado, y por otro, establecer una diferencia entre las nociones que se tiene sobre la muerte en el ámbito urbano, que son las ciudades, y en el ámbito rural. Hay aunque pareciera que es lo mismo, hay una gran diferencia entre el comportamiento del ser humano en las ciudades y en el campo, ¿sí? Entonces, me gustaría primero comenzar con esa actitud del hombre hacia la muerte en la época prehispánica y señalar que no tenemos muy claro cuál era el concepto que tenía el hombre sobre la muerte. No sabemos si su actitud hacia la muerte era de miedo, de alegría, o estaba tan habituado a esa manera de vivir. Sobre todo si pensamos en la sociedad mesoamericana, que estaba acostumbrada a vivir la muerte cotidianamente. Y digo esto porque todos los días, a lo largo de todo el año, había fiestas donde estaban presentes los sacrificios a los dioses. Había fiestas destinadas a los dioses del agua, a los dioses
la agricultura, a la tierra, al fuego, a todos los elementos de la naturaleza. Y en eso estaban involucradas los sacrificios de niños, de mujeres, de hombres, etc. Si a estas festividades cotidianas que se daban a lo largo de todo el año, sumamos los procesos de conquista, las acciones bélicas, pues la muerte estaba presente en todas estas actividades bélicas. Las guerras entre los pueblos llevaban consigo la captura de seres humanos que eran destinados precisamente para los sacrificios a los dioses. Esta noción de la relación del hombre con la muerte, pues los españoles la vieron como algo fatal y lo vieron como las actitudes relacionadas con cultos idolátricos asociados con el demonio. Y desde ese momento trataron de erradicar estas actitudes. Entonces, ¿qué es lo que representaba para el hombre mesoamericano la muerte? Tenemos por lo menos una noción de la actitud del hombre mesoamericano hacia la muerte en la última etapa, gracias a los relatos que recopilaron los frailes. Sabemos que el hombre mesoamericano tenía una actitud diferente hacia la muerte, de acuerdo a el fin para el que fuera destinada. Entonces, la sociedad concebía el más allá, el otro espacio, en tres niveles. Uno de ellos era la esfera o el paraíso, donde moraba el dios del sol, y este tenía un ámbito que iba desde el oriente hasta el poniente, y era toda la parte de la esfera celeste. A ese espacio iban a morar todas aquellas personas que morían en combate. ¿Por qué? Porque para el pueblo mexica morir para alimentar al dios significaba un sacrificio, para ellos era honrar. Entonces todas aquellas personas que morían en la guerra eran considerados como los privilegiados de poder acompañar al sol en su continuo movimiento. ¿Y esto por qué? Porque para el mundo mesoamericano la sociedad había vivido 4 grandes catástrofes, 4 grandes destrucciones, y lo que estaban viviendo ellos era el quinto sol, era el sol de movimiento, y era el sol, el Tonatiuh, que iluminaba todos los días, pero para ello había que alimentarlo con la sangre humana. Entonces era el sacrificio de todas aquellas personas que eran capturadas en la guerra, que morían para dar su sangre en honor al dios sol. Y estas personas que eran los guerreros, se consideraba que al morir ellos tenían el privilegio de acompañar al sol todos los días en su salida desde el oriente, y al llegar al cenit se transformaban en mariposas. Entonces la relación entre guerrero y mariposa estaba vinculada con el sacrificio, pero además con la idea de la resurrección. Bien, después de que el sol llegaba al cenit, o sea, a las 12 del día, y empezaba a descender hasta llegar al ocaso, era acompañado por otro grupo de guerreros, y estas eran las mujeres, las famosas Cihuatepeo, que eran aquellas que habían muerto de parto. ¿Por qué se vinculaba a las mujeres muertas de parto con guerreras? Bueno, la noción de que las mujeres que morían de parto era el privilegio que tenían todas aquellas que daban un ser para que con el tiempo, al crecer y madurar,
pues se convirtiera en un guerrero que iba a capturar prisioneros para alimentar a ellos. Entonces esta un poco era la mecánica, y esos dos grupos eran los que tenían ese privilegio. Entonces eran los que uno acompañaba al sol al nacer y otro al morir. Y la noción es que al descender al inframundo, el sol iniciaba una gran batalla con su hermano enemigo, que era Tezcatlipoca. Y por eso es que a partir de las 6, 7 de la tarde, cuando iniciaba el ocaso, el horizonte se empezaba a teñir de rojo. ¿Por qué? Porque pensaban que el sol entraba en una lucha a muerte con su hermano rival, y entonces al hacer el viaje por el inframundo, pues el temor era el no regresar. Entonces toda esa sangre que perdía durante ese momento de lucha, había que recuperarla al día siguiente. Bueno, ese es uno de los conceptos de la muerte que tenían los grupos indígenas. Pero había también otro lugar a donde iban a morar otro tipo de personas, que era el Tlalocan. El Tlalocan era el paraíso del dios de la lluvia, y ese se encontraba en la cima de las montañas, que eran lugares fértiles, húmedos, y este lugar pues era asociado con un espacio donde se dejaba de trabajar, donde se tenía un sitio de descanso para jugar, etc. La representación más clara del Tlalocan la tenemos en la zona arqueológica de Teotihuacán, donde aparece una montaña, y en todo lo que es la parte del escenario, ahí aparecen personas jugando en juego de pelota, diferentes actividades, ¿no? Entonces esa noción de que aquellas personas que morían con este tipo de muerte y que iban a morar al Tlalocan, pues no es una noción de terror, ¿verdad? Y muchos de estos eran también seres privilegiados. ¿Quiénes morían entonces? ¿O quiénes iban a residir al Tlalocan? Eran todas aquellas personas que morían ahogadas, que tenían problemas de hidropesía, y todas aquellas personas que su muerte estaba relacionada con el agua. El privilegio de los borrachitos era que estos tenían la fortuna de ir a residir después de su muerte a ese paraíso. Entonces, junto con esto, además, al dios de la lluvia se le hacían ofrendas importantes, entre otras, pues, el sacrificio de niños. Era un sacrificio exclusivo para estas deidades. Y en esta zona, por ejemplo, en el cerro de Cocotitlán, tenemos varios grabados de los mascarones de Tlaloc, y ahí se hacían sacrificios de niños. Pero no era cualquier niño el que se sacrificaba, eran los elegidos. Y los elegidos eran aquellos niños que tenían un remolino doble, ¿sí? Se le llamaba el kiosque. A ver, revisen por ahí si no tenemos uno. Aquí lo vamos a ver. Está diseñado. ¿Y por qué? Bueno, se consideraba que este remolino era símbolo de un carácter irascible, de personas que no podían controlar su espíritu, que eran enojonas, rebeldes, caprichosas, y estos pequeñitos eran los que podían provocar las tormentas, los ciclones, que podían provocar un desequilibrio en el medio ambiente. Entonces había que acabar con ellos y darlos el alimento a Tlaloc y a la diosa Chalchiuhtlicue, que era la diosa de la laguna y el dios de los montes. Entonces, tenemos ya dos opciones de muerte.
los que van a morar el paraíso del sol y los que van al Tlalocan. Pero estaban entonces los que morían de muerte natural, los seres comunes y corrientes como nosotros, y esos tenían que ir al Mictlán, que era un espacio en el inframundo. Entonces, ese espacio del inframundo estaba dividido en 13 cielos, y posteriormente la tradición católica lo modificó, bueno, incluso desde antes de la llegada de los españoles, hubo un desequilibrio y en lugar de 13 cielos, perdón, de 13 infiernos, eran 9 espacios. Entonces, esos 9 espacios, la gente que moría tenía que caminar por esos 9 espacios hasta llegar al último, que era, antes de llegar al último de las divisiones, para pasar un río que necesitaban ser ayudados por un perro. Una vez que pasaban ese río, ingresaban a un espacio pues muy interesante, porque se concibe como un espacio oscuro donde se incorporaban al cosmos. Entonces, esa muerte tampoco es una muerte sufrida. Lo que era quizás un camino, no era un camino nada agradable, sino que era un camino torturoso. Eran esos 9 niveles por los que debía de transitar la esencia de estos seres, de todos nosotros. Entonces, para que pudieran emprender ese largo camino, la gente acostumbraba a proporcionarle los medios de subsistencia, alimentos, instrumentos de labranza, vestimenta, etc. Entonces, generalmente acostumbraban colocar en su tumba los implementos con los que se debía de acompañar, y entre esos estaba llevar un perro, se dedicaba un perro para que en su trayecto, ya en el último paso para llegar al río que dividía este ambiente, este ámbito, pues el perrito lo ayudaba a traspasar este ambiente, ¿sí? Y llegaba a la última fase para incorporarse a la esfera celeste como parte de ese polvo cósmico que quedaba. Entonces, estas 3 formas de morir vemos que no eran aterradoras, que tenían para el hombre mesoamericano pues algo de cotidiano, y aceptaban sus realidades. Bueno, así, este es a grosso modo lo que sería esa visión que se tenía del mundo mesoamericano acerca de la muerte. Cuando los españoles llegan, se empieza a introducir el catolicismo. Lo primero que se critica es los sacrificios humanos, ¿verdad? Y luego el relajamiento que se tenía hacia la muerte, porque al parecer se disfrutaba, se bailaba, se convivía, se comía con los seres muertos, e incluso sus cuerpos eran alimento, no solo para los dioses, sino también para los seres humanos. Por ejemplo, en las fiestas, cualquier fiesta se hacían pues, comidas, y buena parte de esas comidas era un rico pozole de carne humana, que era la que se compartía con el resto de la población. Entonces, todas esas prácticas fueron las que criticaron los frailes y empezaron a modificarse las actitudes. Y uno de los primeros comportamientos que se trató de cambiar en la población era de ser displicentes ante la muerte, tener un miedo. El miedo hacia la muerte fue uno de los herencias que impuso la sociedad española. Ellos venían de ese concepto de la muerte, el terror al morir, y
lo tenían porque venían de toda una tradición de grandes epidemias. Una de las epidemias más grandes que se había dado en Europa había ocurrido en el siglo XIII, que había devastado pues prácticamente todos los pueblos. Y llegan entonces con esa noción de que las epidemias eran castigo divino por todo lo que estaba ocurriendo en Europa, todos los conflictos entre la iglesia protestante, la iglesia católica, por la ligereza de las costumbres que estaban dando muchas transformaciones. Entonces los primeros frailes que llegan acá empiezan a inculcar esa noción del miedo a la muerte y se apoyan en una nueva manera de concebir la muerte que se transmite a través del Nuevo Testamento, ¿sí? Y tenemos la transmisión de la noción de la muerte primero en el ejemplo de Cristo, como el sacrificio del Hijo de Dios para salvar a la humanidad de todos los pecados. Entonces la idea del pecado natural está relacionada precisamente con ese temor a morir. Y se hace una división importante que es entre el cuerpo y el alma. El cuerpo es la cárcel que mantiene prisionera el alma. Entonces, para el mundo católico, lo que importa es salvar el alma. Y el cuerpo es el símbolo del pecado, que viene desde la desobediencia de Adán y Eva, y después todos los castigos a través de el libertinaje que se había dado en Europa. Entonces todo esto tenía como ejemplo el sacrificio de Cristo, ¿okay? Había dado su vida por el hombre, pero había dado su vida en una situación nada agradable, sometido a tormentos y un sacrificio vinculado con el temor a morir. Bien. Entonces, a partir de esto, los frailes tratan de inculcar esta noción del miedo a la muerte, y la manera de poderlo transmitir pues, fue muy complicada, ¿no? De hecho, no se logró en la época colonial, ni se ha logrado hasta la actualidad, separar lo que es la noción que tiene la sociedad mexicana sobre la muerte y querer asociarla con las nociones europeas. Para el mundo occidental todavía le sigue llamando la atención la forma en que el pueblo mexicano celebra la muerte, ¿sí? La forma en que en estos días uno se come las calaveras, se come el pan de muerto, que es comerse el cuerpo de los individuos, es volver al canibalismo, ¿sí? Entonces, pero ¿cómo conciliar estas ideas? Porque en el mundo católico también estaba presente el canibalismo simbólico a través de tomar el cuerpo de Cristo en la hostia. Se les plantea a los frailes una difícil situación, porque por un lado no quieren representar el sacrificio de Cristo de manera visual para que los indígenas no lo asocien con los sacrificios que ellos hacen. Entonces recurren solo a los objetos, los emblemas de la muerte de Cristo, y en las primeras cruces atriales vemos representados los símbolos de la pasión, los clavos, los dados, la corona y el rostro de Cristo, nada más. Pero no vemos el cuerpo ni tampoco todas las escenas de la Entonces, con todo eso, entonces, lo que pretendieron los frailes fue ir construyendo una manera diferente de ver la muerte. Y empiezan por esa idea, esa noción trágica y ese miedo. Y esto se viene a reforzar pues, con todo lo que estaba ocurriendo
en la Nueva España. Desde la llegada de los españoles empieza la conquista militar, pero más que la conquista militar vienen las grandes epidemias. Y en 1521, después de la caída de México Tenochtitlan, unos señores de Chalco que participaron en la conquista de la ciudad se trasladan a su lugar de origen, a Meca, y ahí empiezan a propagar la epidemia de la sarampión y la viruela. Y todos los pueblos empiezan a tener ese gran problema de que muertes repentinas. Entonces, más que la conquista militar, fueron las epidemias las que arrasaron con la población. Entonces, de 1521 a 1540 empieza un descenso tremendo de la población, se estabiliza pocos años después, y luego en 1570 viene otra gran epidemia que arrasa a la población, llevándola a niveles pues catastróficos, a darle renacimiento a la diosa del agua, pero también en algunos sitios como en el Lerma se piensa que allá hay un ser mágico, una mujer, una famosa sirena, que es la que llama a los niños y les avienta jicaritas para que pues, la curiosidad hace que ellos las tomen y se ahoguen y se vayan con ella, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es para hablar de que la noción del alma era completamente distinta en el mundo indígena y en la concepción novohispana. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa con cómo se concilian esas formas de ver? Pues simplemente los frailes dejaron que siguieran las prácticas, y todavía vemos que se siguen haciendo prácticas de recuperar el tonali. Por ejemplo, en Hueyapan, si alguien está enfermo de espanto, pues puede ir con una curandera para que le devuelva su esencia, y a través de una ceremonia le regresa la tranquilidad, le regresa el tonali, que es el que ha perdido. Bueno, ese entonces era el alma que más fácilmente podía escaparse. Entonces, al morir, ¿qué es lo que hace? Se tiende la mortaja y lo primero que se colocaba era un objeto en la boca para que no saliera el teyoli. El tonali ya se había ido, pero el teyoli, que era lo más importante, era mantenerlo y que se fuera la persona a la tumba. Y por eso en muchas de las entierros novohispanos todavía se tenía esa práctica de colocar en el cuerpo del difunto ese objeto. Vamos a dar un brinco muy fuerte, muy grande, porque se nos agota el tiempo, pero además, porque les decía que había muchas cosas que abordar. De la época colonial nos vamos a pasar al siglo XIX, y el siglo XIX es otra manera de concebir la muerte. Si bien la Iglesia sigue teniendo un papel importante y la idea del miedo a la muerte está presente, los nuevos gobiernos liberales, con el triunfo de la Guerra de Independencia, después la Reforma, empiezan a concebir la manera de morir de otra forma. En primer lugar, importan los medios de salud, y lo que ven las autoridades es que los panteones, los cementerios están atiborrados, que ya no hay espacio para ellos, y en algunos lugares se habían hecho diferentes maneras de utilizar los cementerios. Por ejemplo, recurriendo a la reutilización de las tumbas, sacando la venta y colocándolas en osarios, como lo vemos en Mixquic, ¿sí? Todavía allá se acostumbraba hasta la década de los
sacar los cuerpos, un cuerpo y depositar los huesos en el osario. Entonces, eso para los gobiernos liberales lo vieron como algo que iba en contra de la salud, la propagación de las epidemias. Y entonces lo que se hizo fue dictar leyes para separar los panteones. Se le quitó a la iglesia el derecho de administrar los panteones y se construyeron los panteones civiles. Entonces, esto es a partir de la ley Lerdo y posteriormente la ley Juárez, con la desamortización de los bienes de la iglesia. Entonces, a la iglesia se le quitó pues, uno de los instrumentos para poder acumular dinero muy fuerte, ¿no? Porque se le quitó todo lo que era la administración de los entierros, pero ella siguió administrando así que administrando las almas, y todos aquellos cristianos que iban a enterrarse al panteón civil tenían que acudir a la iglesia, ¿verdad?, para presentar el cuerpo y después llevarlo al cementerio. Entonces, para la sociedad resultó pues, no una solución, sino que más impuestos. Se tenía que seguir dando el tributo a la iglesia a través de las misas, pero también ahora pagar al registro civil el derecho de piso para ocupar un espacio en el cementerio. Pero por otro lado, el morir en el siglo XIX implicó también otra forma de rituales. Y en la época colonial las tumbas eran anónimas, porque la iglesia sí lo exigía. Todos éramos los mismos ante Dios, y se esperaba que en el día del juicio final pues todos salieran de sus tumbas para ver la venida del Señor. Bueno, en el siglo XIX empieza a particularizarse el acto de morir, y se empiezan a colocar los epitafios. Inician primero por los nombres de las personas, indicando su posición social. Generalmente es aquí yace el bachiller, el abogado, el licenciado, el maestro, X, ¿no? Y se le colocaban su año de nacimiento y el año de fallecimiento. Y esto venía de una práctica del siglo XVIII, en que la iglesia autorizó que las grandes personalidades como los marqueses, duques, pues ya no murieran de manera anónima, sino que se les hicieran sus sepulcros con una leyenda, una inscripción. Lo retoma el siglo XIX, y sobre todo hay dos formas de actitud hacia la muerte. Primero la oficial y luego la común. La oficial fue lo que hizo el Estado para, ahora sí, iniciar un proceso de santificación de todos los héroes. Y lo que hizo fue utilizar una práctica que empleó el Imperio Napoleónico, que era la incineración. Y se colocaron las cenizas de los héroes en sitios claves. Muchos de ellos parece contradictorio, pero en los templos se volvieron a utilizar los espacios para colocar las cenizas de las grandes personalidades, y se utilizaron un tipo de objetos. Recuerden ustedes que Napoleón hizo incursiones por Egipto, descubrió algunas tumbas, y entre ellas los famosos vasos canopo, que eran los que estaban colocados en las tumbas de los faraones, y que servían para depositar las vísceras de los faraones. Entonces, esos vasos fueron el emblema de los objetos mortuorios venerados por la sociedad mexicana
en el siglo XIX. Y si nosotros vemos, por ejemplo, en el hemiciclo a Juárez, en Paseo de la Reforma, en lugares donde se hace honor a los héroes, siempre tenemos unas copas que son el sinónimo de que ahí están las cenizas de estas grandes personalidades. Entonces empieza el culto a los héroes, por un lado, y en la práctica de la gente común, pues las tumbas siguen teniendo ese orden de oriente a poniente, pero ahora, en lugar de ser anónimas, de que solo se levante el montículo, ya se les coloca la cruz con el nombre de las personas, y posteriormente empiezan los lujos. Se empiezan a construir tumbas de mármol y con grandes epitafios en los que nos dan unas muestras de la actitud del hombre hacia la mujer. Y van así de una manera muy rápida de lo que es la forma más sencilla de indicar aquí murió tal persona, hasta expresar los sentimientos de la familia. Tu familia te recuerda, tu familia está presente, y frases mucho más elaboradas. Para ello, entonces, se forma un grupo de poetas, de gente, de escritores dedicados a elaborar epitafios que satisfagan los ideales de la sociedad decimonónica. Entonces estamos frente a una nueva manera de ver la muerte, pero sobre todo con la idea de que el hombre, de que no se olvide de su paso por este mundo. Entonces es a través de esos epitafios que sabemos pues, la importancia que para una persona representaba tener presente a su familia, al abuelo, al bisabuelo y lo que había realizado. De manera que en el siglo XIX tenemos toda una iconografía mortuoria que es la exaltación de los valores del ser humano en la tierra con el fin de que se guarden en la memoria de la gente. Bueno, de ahí vamos a dar un brinco hasta el siglo XX y en el XX la actitud del hombre hacia la muerte va cambiando por el crecimiento de las ciudades, los procesos de industrialización y la separación entre el campo y la ciudad. La ciudad vive una forma de vida distinta y también lo tenemos que ver en función de su estructura, porque son los centros de las ciudades, ahí se concentran las grandes propiedades, las grandes casas suntuorias de las familias aristocráticas, y en las orillas están los barrios, están las vecindades. Entonces morir en la ciudad depende de dónde se muera, son las pompas fúnebres que se van a realizar. La aristocracia, las grandes familias, pues hacen de la muerte un momento ideal para dar cuenta de sus lujos, de su poder adquisitivo, y se realizan funerales en los que se informa no solo a sus familiares, sino a toda la población a través de los medios de comunicación. Se utiliza para eso en los periódicos y tenemos secciones dedicadas para las esquelas, donde aparece la muerte de tal persona, ¿sí? Para que la gente se entere de que murió el señor Juan de Montes de Oca y tal, con todos sus títulos nobiliarios. Entonces, morir cuesta mucho, pero es más importante que lo sepa la gente, que lo sepa la sociedad, quién se fue. Sin embargo, en el otro lado, en las mismas ciudades, pero en el mundo barrial, las familias están aglutinadas en vecindades, y en las vecindades la muerte se sigue viviendo de una forma comunitaria. Al morir una persona, hay lazos de solidaridad entre los vecinos, unos que cooperan para el café, para el pan, para la vela, etc.
Ya desaparecieron las cofradías, ya desaparecieron estas organizaciones que habían sido muy fuertes en la época colonial, pero ahora son las unidades barriales, las unidades de las viviendas, las vecindades, las que contribuyen a ese bien morir. Se sigue acudiendo a la iglesia, pero además tenemos ya ahí otros granitos que van desarticulando este conglomerado, y son presencia de grupos anglicanos, protestantes, disidentes, que ya no tenemos una sociedad 100% católica, sino que ya son otras creencias, y frente a la muerte siguen siendo solidarios pese a sus diferencias de fe. ¿Sí? Eso es muy importante. Y todo esto se ve en la forma de morir en la Ciudad de México. Pero además, los panteones dejan de ser panteones populares para convertirse algunos en espacios exclusivos, y se crea el famoso Panteón de San Fernando, otro tipo de panteones que implican muchos gastos y además no cualquiera puede darse el lujo de ingresar a ellos. Además, la iglesia establece marcadas diferencias, y ahora sí ya no es el espacio para todos, sino que ahora cada quien, dependiendo de su ideología, de su creencia, tiene sus lugares. Y se crea el panteón de los protestantes, como por ejemplo lo tenemos en Pachuca, que llegaron los mineros a explotar las minas de Real del Monte y construyeron un panteón exclusivo para los trabajadores anglicanos, y así por el estilo. Entonces, estamos frente a una sociedad que se está transformando y tiene una actitud distinta ante la forma de morir. La segunda mitad del siglo XX nos lleva a otras situaciones en las que la ciudad cada vez más complicada, hay menos espacios, hay menos posibilidades de que la iglesia acoja en su seno a todos los, sean o no feligreses. Ya no hay espacio para los entierros, y los panteones se convierten en el gran negocio de particulares. Se quedan entonces los famosos jardines del recuerdo, los lugares a donde va la gente exclusiva. Pero además, los ritos fúnebres ya no se hacen en las casas. A los muertos se les excluye de las casas, y ahora empiezan los velatorios. Por cuestiones sanitarias, el cuerpo de las personas muertas salen de las casas para ir a un sitio exclusivo, y las familias entonces también ya se evitan todo ese peso que tenía el novenario, y se concretan a hacer la invitación para que les acompañen el día del velorio y posteriormente la cremación o bien el sepelio, y se acaba. Entonces, la muerte cada vez va siendo algo diferente en la sociedad. Todo eso lo estamos viendo ahora en la metrópoli, pero en los pueblos parece que seguimos otros ritmos y seguimos en esa dinámica que todavía guarda parte de lo que son las tradiciones del mundo prehispánico, colonial y del siglo XIX. O sea, estamos todavía dentro de un esquema en que las corporaciones son importantes en los actos de muerte. Y vamos a la actualidad, los años que nos han sometido a una experiencia nueva, 2 años de pandemia que jamás esperábamos tener que recluirnos en nuestros hogares, pero además la forma en que se construyó un miedo, un temor hacia el otro, ¿sí? Porque a través de todo ese sistema sanitario se creó una noción de muerte, pero sobre todo la actitud de los seres humanos, ¿no?
hubo un momento en que se perdieron los lazos, los vínculos entre la gente, y simplemente los saludos que antes eran una parte de la vida cotidiana empezaron a regularizarse, a reglamentarse. Y yo digo que me contagian igual si lo hago así, ¿verdad? Entonces, son más que nada esquemas culturales a los que nos vimos sometidos a una nueva experiencia de vivir la muerte. Así como para la sociedad novohispana, ante las epidemias sabían que ver una casa pintada de epidemia, saber que alguien que no traía un cubrebocas era alejarse, porque teníamos que proteger primero nuestro cuerpo, nuestra salud, ante una irreverente, una persona que no acataba las reglas sanitarias, ¿sí? Entonces, son cuestiones que ameritan análisis y que nos llevarían horas y horas, pero yo quería hacer esta charla y sobre todo invitar a reflexionar cómo vivimos la muerte en la actualidad y de qué forma, porque no quería yo recurrir a lo pantillado que estamos acostumbrados a hablar sobre la ceremonia de Día de Muertos, todos los días en que está escrita esta, que son del día 28 al día 2, que del 28 está destinada para los que mueren en accidente, después el día 29 para los que no recibieron los sacramentos, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que nosotros tenemos culturalmente una forma distinta de ver la muerte a los otros pueblos, y quizás en América Latina podríamos tener rasgos comunes, pero si lo comparamos con Europa, somos mundos completamente ajenos, y para ellos este proceso que estamos viviendo ahora del miedo a la muerte, pues ellos lo pasaron en la época medieval y iniciaron un proceso de liberación y tratar de ignorar la muerte para gozar la vida. Para los pueblos occidentales es más importante la vida. Bueno, pues hay que olvidar, entre más pronto se olvida la muerte, es mejor. Y simplemente veamos todo lo que es la publicidad, el exhortar la belleza corporal, los logros de las personas, los triunfos, las metas que se ponen deportistas, todos. O sea, se está exaltando lo que es la vida, ¿sí? Pero cuando se trata de la muerte, evitan hablar sobre la forma en que la sociedad europea lo asume, ¿no? Ellos evaden estos temas de la muerte, mientras que nosotros convivimos con ella, nos burlamos, participamos de la misma cada año, todos los días. Tenemos quizás una actitud distinta hacia nuestra manera de morir, que se va haciendo tan diferente de acuerdo a la forma en que nos estrechemos al mundo occidental y sobre todo al mundo citadino, o bien al mundo rural en el que sigamos inmersos, ¿no? Bueno, pues les agradezco su presencia. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, en lo que pueda yo ayudar. Bueno, viene desde la época colonial. Desde el siglo XVI empezaron a instituir días específicos para honrar a determinadas personas. Por ejemplo, tenemos una noción, además del purgatorio, la noción del limbo, que la Iglesia ya descartó. Ya no se considera este espacio, pero el limbo era el lugar a donde iban todos aquellos niños que habían muerto sin
tener las aguas bautismales. Entonces, desde esa época se propuso dedicarles un día especial para honrar a estos seres que se habían ido sin tener la oportunidad de recibir el sacramento. Y esos niños, ¿qué pasaba con ellos? Es algo muy importante, porque en la práctica todos aquellos niños que no habían recibido el sacramento no podían ser enterrados en el Camposanto. Entonces, lo que hacían las familias era resguardar los restos de los niños en vasijas, enterrados en sus casas, muchas veces adosados a los muros, hasta que posteriormente la iglesia permitió y los restos de los niños se depositaban en el muro lateral, en lo que son los contrafuertes, son conocidos como muros canalones, y la iglesia decía que se permitía colocar a los niños en esos lugares porque el agua de lluvia es el agua sagrada y que de una u otra forma era lo que el agua bautismal que no habían tenido. Por un lado se les crea un espacio que es el limbo y por otro se les asigna un día para conmemorarlos, pero no se les pueden hacer oraciones porque son seres que murieron sin pecados, que no tienen, solo se hacen las misas, las oraciones para purificar el alma, ¿sí? Entonces no había un motivo para que se les hiciera una conmemoración y que se les hicieran ni misas ni oraciones. Ahora bien, eso es con respecto a los niños. Había otras gentes desprotegidas, también no tenían cabida dentro de estos espacios y eran aquellas personas que no tenían familia, los vagabundos, aquellas personas que no estaban incorporadas a una organización, y la iglesia creó una cofradía que era la cofradía de las almas del purgatorio. Entonces esa cofradía se colocó en la parte baja del templo, en lo que era el coro bajo. Ahí estaba esa cofradía y era administrada por personas comunes, pero como no había miembros que la integraran, entonces todas las personas que entraban a la iglesia y que pertenecían a determinada cofradía, por ejemplo, un ejemplo muy yo perteneciera a la cofradía del Espíritu Santo y pues entro a la iglesia para hacer oraciones en ese espacio, porque soy miembro de esa cofradía y voy a dedicarle mis preces a esa imagen. Entonces no tengo por qué dar una oración a otra cofradía, ¿verdad? O sea, ellos tienen sus propios cofrades. Entonces, es decir, yo no tengo por qué darles a otros lo que estoy comprometido a dar a los miembros de la mía. Entonces la iglesia obligó a todos aquellos de las cofradías de un pueblo a que instituyeran una cofradía de las almas del purgatorio. Y esa cofradía, como no tenía dinero, la primera oración de cualquiera integrante de las otras cofradías, la primera oración era para las almas del purgatorio. Entonces hay un día que es el día de los fieles, de todos los santos, que es precisamente ese día dedicado a las almas del purgatorio, de todos los que no tienen quien ore por ellos. Sí, pues mire que tanto nos está gustando, pero sí me puso a pensar cuando menciona que cuando llegamos hasta aquí
regiones y se horrorizaron cuando observaron que había tantos sacrificios humanos. Que los aztecas no tenían miedo, inclusive hasta, no quiero decir que lo disfrutaban, ¿no? Pero pues no les daba miedo, pero no se puede comparar eso con la Santa Inquisición que vinieron a plantar los españoles y de los horrores que ahorita comentamos, que nos llevamos hoy de manera de tantas formas tan malas que inventaron para con todas las de la ley divina, pues ellos asesinaban a las personas por cualquier pretexto. Quizá uno de ellos era para quitarle su casa, sus propiedades, o bueno, ya no sigo más porque ya parece absurdo, ¿no? Pero si se comparan esas dos acciones, creo que es más horroroso la Santa Inquisición. Bueno, yo espero su comentario, no sé si esté de acuerdo conmigo. Es todo, Juan. Sí, como instituciones que trataron de implantar el cristianismo, la corona, cuando se dio cuenta de que se estaban saliendo de su control muchos grupos, porque hay que recordar que a la Nueva España llegaron portugueses, llegaron judíos, musulmanes, entonces muchos con el pretexto de que se habían convertido, tuvieron la facilidad de llegar, de incursionar, de empezar a la Nueva España, pero siguieron sus prácticas. Entonces, para acabar con esto y uniformar a la sociedad novohispana, se instauró la Santa Inquisición. Y al principio lo que quedó muy claro es que la Santa Inquisición no podía aplicarse a los indígenas, porque los indígenas tenían otro tribunal que los supervisaba, y la Santa Inquisición era exclusivamente para los católicos hispanos que habían dicho que se habían convertido y que no respetaban esa conversión. Herejes, luteranos, judíos, musulmanes, entre otros. Entonces, desde luego que los actos de la Santa Inquisición eran presentados ante el público y sobre todo explotaron el morbo. Creo que es muy importante señalar esto, porque ver un auto de fe implicaba presenciar la llegada de todas las personas que iban a ser ajusticiadas, y se pregonaba que se iba a realizar el auto de fe en determinado lugar, y la sociedad citadina se aglutinaba en la calle principal para ocupar un lugar, pero además de ellos llegaba gente de los pueblos para ver esto. Entonces ahí está otra vez el uso del morbo como un elemento en el que va uno a ver el sacrificio de una persona, la muerte. Pero yo ahí me pregunto, ¿sabes? Y eso no se ha visto. ¿Sabes? En realidad era por ir a ver el triunfo de la fe, o era para satisfacer esa cuestión morbosa de ver la cremación de una persona viva. ¿Sí? Ahí lo que tenemos es una actitud muy similar a la que tenía el mundo indígena, porque estaba tan acostumbrado a las ceremonias de ver desde lo alto de los templos los sacrificios y la caída de los cuerpos. Entonces el cuerpo sin vida para ellos era algo cotidiano y no era motivo de horror. Y lo mismo ocurría para la sociedad novohispana. Ver un auto de fe, que era presenciar primero la laceración de los convictos, verlos humillados a lo largo del recorrido,
que la gente tenía la oportunidad de aventarles lo que fuera, de lanzarles frases, vituperios, lo que fuera. O sea, eran explotar el morbo. Así como ahora nosotros vamos a las luchas para ver cómo se golpean las personas, ver la sangre, o vamos a una plaza de toros a ver la muerte de un animal, o ahora los ruedos tan famosos en los que pues lo que vamos a ver es a ver si el jinete cuánto tiempo logra estar montado y aunque el pobre sale a todo deshecho, pero es esa cuestión del morbo, de ver el cuerpo humano lacerado, lo que nos está dando satisfacción. ¿Sí? O sea, no hemos superado esa cuestión desde la época prehispánica hasta la actualidad. Y que no me vengan con cuentos todos los moralistas, porque seguimos explotando esa cuestión del morbo, sobre todo viendo cómo se laceran los cuerpos, ¿sí? Incluso ahora en el fútbol, sobre todo yo lo he visto en el fútbol femenil, que a mí empecé a verlo como un espectáculo donde las mujeres tenían más habilidad, el hombre para manipular las pelotas, y ahora lo que va uno es para ver cómo se golpean, para ver en qué termina un partido de fútbol femenino. O sea, nos enfrentamos precisamente a esa cuestión de la muerte, esos ángulos de los espectadores. Estamos disfrutando, así como los romanos disfrutaron del Via Crucis, de ver a Cristo y a Dimas y gestas lacerados. Estamos haciendo lo mismo con todas estas prácticas en las que la publicidad no reforma. Entonces lo mismo pasaba con el mundo indígena en la época colonial, con la Santa Inquisición, en el siglo XIX con el fusilamiento de los opositores, con todos aquellos que no eran leales a las causas, ir a presenciar la muerte de los traidores, era explotar el morbo en la sociedad mexicana, y era una indolencia ante la muerte, ¿sí? Es una indolencia ante la muerte. Esa es la terrible realidad a la que estamos enfrentándonos, ¿no? Entonces, yo veo, y a mí me causa mucho conflicto, por un lado, todo lo que es la propaganda política de las medidas sanitarias, de esto, y seguir viendo todas estas acciones en las que como que es un fervor hacia ver y destrozarse el ser humano. ¿Sí? Una pregunta. No sé qué relación tenga lo que nos acabas de explicar con lo del Zompantli. ¿Qué es eso del Zompantli? Si nos puede comentar un poco, o qué, no sé qué, guarda alguna relación con esto que está explicando. Sí, tiene que ver con el muro de calaveras. Es la base. Vas a ayudar a todos. Sí, el muro de calaveras era, digamos que el muro donde se colocaban los objetos, los trofeos de las batallas. Sí, recuerdan ustedes que para alimentar al sol lo que se realizaban eran las famosas guerras floridas, y una de las primeras guerras floridas que se realizó fue entre los mexicas y los chalcas. Empezaron ahí a instaurarse las guerras floridas, que tenían como propósito no obtener más territorios, sino capturar prisioneros para ofrendarlos a los dioses, y en este caso al dios del sol, y todos el cuerpo ofrecido se mutilaba. La cabeza era la que se tenía como trofeo, y el cuerpo se mutilaba más o menos.
comida ritual, que era el pozole. Entonces la cabeza no se utilizaba. La cabeza era depositada en este muro de cráneos, que era el zompantli, y era para indicar, ahora sí que el triunfo, o más bien el compromiso que había tenido el pueblo para alimentar al sol. Entonces, el número de cráneos eran a veces 52, que era para recordar un ciclo de tiempo, y una vez que se terminaba, se quitaban esos cráneos y se colocaban otros en la siguiente guerra florida, ¿sí? Pero era exhibir los trofeos, ¿sí? Así como un boxeador presenta su cinturón, o un luchador de lucha libre presenta la máscara al que le quitó la... era un poquito ese sinónimo, valga un poco esa, trasladar los tiempos, pero era los trofeos de guerra, el zompantli. Y por aquí cerca, por ejemplo, bueno, sabemos que en el centro histórico se acaba de descubrir uno de los más grandes, pero por aquí por la zona se sabe algo al respecto. Bueno, hay noticias. Chimalpain habla de cultos que se realizaban en Tlalmanalco. Ahí en la zona del centro ceremonial suponemos que había un zompantli. Cada altepetl, que sería Tlalmanalco, Amecameca, Tenango y Chimalhuacán, tenían sus centros ceremoniales, sus plazas. Y como participaban de un grupo de deidades afines, pues las ceremonias que se realizaban eran también sacrificios humanos, y las cráneos se depositaban en esos zompantlis. El zompantli, su equivalente en la época colonial, fueron los osarios, que es el que todavía logramos ver aquí en Mixqui. Es sacar los cuerpos. Muchas veces lo que se conservaba era el cráneo, se iban ahí colocando en el osario, y los huesos todos amontonados en común. Entonces son cuestiones interesantes de ver las prácticas mortuorias y cómo trascendieron a lo largo de la época colonial hasta la actualidad.